Start the ride to the new economy with BNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, prop tech, mobility, talent, sustainability, health, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the D Factory building, the ecosystem of Industry 4.0. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BNew is born. BNew none of you. No one connected to you. BNew none of you. BNew will do it for you. This is the time for solutions. BNew is for you. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están aquí en este plató de Digital Industry, también a todos los que nos están siguiendo a través del streaming. Última de las sesiones de esta mañana desde este plató. Ya saben que estamos en la Barcelona New Economy Week, estamos emitiendo desde el D Factory, este edificio, el mayor ecosistema dedicado a la industria 4.0 del sur de Europa. A lo largo de esta mañana hemos ido hablando sobre todo de inteligencia artificial y de ChatGPT. Pero ahora vamos a añadirle a la ecuación algunos conceptos nuevos, como el de la robótica, el de la conexión 6G o el de la impresión 3D, impresión que en anteriores sesiones ya se ha ido un poco apuntando. Un cóctel que nos abre, eso sí, un futuro fascinante. En la siguiente sesión exploraremos cómo la combinación de estas innovaciones van a revolucionar la fabricación y la comunicación. Tenemos robots que pueden bien ayudar a los humanos en una cadena de producción o también ayudarlos en lo que es la cura de otras personas. Robots que pueden controlarse con tecnología 6G, con lo cual pues, actuarán de una manera más rápida y recibirán estas órdenes también con mayor rapidez. Y es que el 6G también va a revolucionar las interacciones y las comunicaciones. Y por último, pues el 3D, lo hemos dicho en alguna sesión anterior, nos permite fabricar maquinaria compleja, dispositivos médicos o cualquier producto a demanda sin necesidad de que haya stock. Empezamos esta sesión y lo primero que hago es presentarles también a la persona que lo va a moderar, es Pere Homs. ¿Qué tal? Buenos días. Él es, o buenas tardes ya hasta ahora, si las dos ya son buenas tardes. És director general d'Enginyers Industrials de Catalunya, es ingeniero industrial por la UPC, MSc en robótica industrial por el Cranfield Institute of Technology y ADE por ESADE. Ha desarrollado el grueso de su carrera profesional en el sector de la automatización y también de la robótica industrial, ocupando diferentes responsabilidades en la multinacional ABB. Desde septiembre del 2014 es el director general del Colegio y Asociación d'Enginyers Industrials de Catalunya. Pues nada, todo tuyo y del resto de los participantes. Pues muchas gracias. Tenemos ahora 45 minutos por delante para poder abordar, situarnos, o mejor quizá resituarnos, porque ya llevamos años con tecnologías de automatización, en el panorama de lo que es hoy la automatización en el ámbito industrial, manufactura, proceso, pero después sacaremos también alguna antena para ver qué ocurre más allá de las fábricas, ¿no? Hace 10 años, que parece mucho, pero en realidad son pocos, empezaba el concepto de Industria 4.0, se lanzaba el concepto en la feria de Hannover, en la Hannover Messe. Han pasado muchas cosas durante estos 10 años, se ha consolidado un conjunto de tecnologías que nos han ofrecido de la mano de la conexión de máquinas y dispositivos, de la mano de la velocidad y de la potencia de cálculo de los microprocesadores, de la capacidad de almacenar datos, etcétera. Nos han ofrecido muchísimas oportunidades, las estamos aprovechando en parte ya en proyectos y realidades en el mundo industrial y nos queda mucho por explorar, y nos queda también ver cuáles serán las tecnologías que vendrán en un futuro próximo
para complementar y para seguir en esta etapa de inflación en la innovación en el mundo industrial. Para comentar todos estos temas tenemos aquí expertos en las distintas áreas. Nos acompañan Colin Poutiers, que es Operation Manager de OnRobot, una empresa dedicada al mundo de la robótica. Tenemos a Magí Dalmau, que es investigador en Eurecat, el centro tecnológico. También tenemos a Luis Ignacio Vicente del Olmo, consejero estratégico en Pons IPP y colaborador también con otras multinacionales. Haremos alguna referencia a ello después. Tenemos a Karina, que nos acompañará con el micro en mano, Karina Gibert, catedrática y directora del IDAI en la UPC y decana del Colegio de Ingenieros Informáticos de Cataluña. Y tenemos también a Miquel Melero, el Smart Factory Solution Leader en la empresa Agity, en el front-end de todas estas tecnologías con el cliente. Empecemos pues con robótica. Están pasando cosas en el mundo de la robótica. Durante muchos años la robótica pues, estaba en una fase de despliegue de unas soluciones más o menos probadas. Hoy estamos viendo como la robótica clásica, que todos la vinculamos a brazos mecánicos, a hardware, está mudando hacia el mundo software. Ayúdanos a entender qué está pasando en esta transición de la parte física a la parte más virtual. Vale. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme en esta cuarta edición de BNew. Y para contestar la pregunta, bueno, me presento, soy Colin Poutiers, trabajo en la empresa OnRobot. En unas palabras, OnRobot somos los líderes internacionales en el ámbito de la robótica colaborativa, que ya en sí es una nueva etapa en el mundo de la robótica. ¿Qué es la robótica colaborativa? Básicamente hablamos de un brazo robotizado perfectamente seguro para el operario humano. Por eso es colaborativo, porque el operario humano puede compartir el sitio de trabajo con el robot sin ningún tipo de riesgo de herida. Entonces, este robot sería el brazo, ¿no? Y nosotros, OnRobot, nos encargamos de la mano. Hemos desarrollado toda una gama de pinzas de 2 dedos, de 3 dedos, de vacío, magnética, etcétera. Y entonces estamos en primera línea para observar las problemáticas de las industrias y en concreto de las pymes. Y el diagnóstico es muy claro. Hoy en día tenemos una escasez de personal en todas las industrias y nosotros ofrecemos una solución para la mayoría de estas empresas. Es decir, que todos los clientes vienen con el mismo problema, tienen una aplicación en su línea de producción haciendo cuello de botella. Entonces se acumulan las piezas y no pueden tirar a más. ¿Por qué? Porque existe todavía una barrera técnica en el ámbito de la robótica. Me explico. Mucha gente, muchas empresas, y a veces con razón, piensan que la robótica no está a su alcance. Es decir, que es un sistema todavía demasiado pesado, demasiado complejo y básicamente reservado a unos expertos. Esta barrera técnica en OnRobot la queremos romper. De hecho, es nuestro eslogan desde un par de años, de decir, no, la robótica está a vuestro alcance. ¿Cómo? Para explicarlo en medio minuto, voy a usar una comparación. Estamos en Barcelona, me quiero ir a Madrid en coche. ¿Qué tengo que hacer? Primero, sacarme el carnet de conducir, saber cómo se maneja un coche, ¿no? Saber para qué sirve cada botón, cómo acelerar, cómo frenar. Y también tengo que escribir o hacerme el recorrido, ir en tal carretera, en tal rotunda, salir en tal autopista, etc. Nosotros lo que ofrecemos en este momento es de pasar tanto del carnet, es decir, que ya no tendrás que ser experto en el uso de un robot, entonces pasamos del carnet, pero también pasamos del mapa. Lo que nos interesa es que el usuario final se enfoque en su aplicación. Es decir, tengo un problema, una aplicación que podría ser de paletizado, de carga o descarga de máquina, necesito resolver este problema, pero no me quiero meter en demasiados detalles técnicos. Entonces, nuestra idea, básicamente, es de acercarnos de una robótica casi intuitiva. Necesito resolver un problema y punto. No me quiero meter en más líos. Y en esto estamos trabajando con este sistema, esta plataforma Deploy, y claro, invitamos a todos a verla aquí en The Factory o a comunicar con nosotros. Perfecto. Magí,
tú también estás vinculado al mundo de la robótica. Vemos que en los últimos tiempos necesitamos un segundo apellido, ¿eh? Es decir, ya no es robótica colaborativa, robótica inteligente, robótica cognitiva, etc. ¿Cuáles son las tecnologías que se están hibridando con el mundo de la robótica para hacerla más fácil de desarrollar e implantar? Gracias, Pere, por la pregunta. Como el compañero también me presentó al inicio, soy Magí Dalmau, estoy en Eurecat, que es el centro tecnológico más importante del país, en Cataluña, y tenemos unos 800 trabajadores y tocamos muchísimas disciplinas. En concreto, yo estoy en el departamento de robótica y por eso querría, ¿no?, poder responder este tipo de preguntas tecnológicas, ¿no? Entonces, como decías, ya no estamos en una robótica clásica. Ahora yo creo que debemos pasar de la robótica ahora a un robot visto como una máquina grande, como decía él, quizás inaccesible y con muchas barreras, a una robótica más inteligente, ¿no? Y para eso debemos desarrollar diferentes dimensiones de esta inteligencia. Nosotros hablamos de que debemos desarrollar, por ejemplo, la dimensión física de la inteligencia de los robots, y eso implica que sean capaces de actuar mejor, de manipular mejor el entorno, pero sin un esfuerzo muy grande en preprogramación, ¿no? Sin que alguien en una empresa, como comentaba el compañero, tenga que ser experto en robótica, y por lo tanto para eso necesitamos dos cosas. Una, o que bien los robots sean capaces de aprender esas capacidades de manipulación por sí mismos, ya, por ejemplo, en entornos de simulación, que luego puedan transferir este conocimiento al mundo real, o bien aprovechando que los operarios son expertos, por ejemplo, en sus propias tareas, para transferir este conocimiento a la manipulación, ¿no?, con este aprendizaje por demostración en los robots, ¿no? Otra dimensión importante es, si queremos poner las personas en el centro de los procesos productivos, los robots pueden ayudar, y para eso hay que entender a las personas. Entonces, esta dimensión afectiva de los robots es importante. Tenemos que desarrollar mecanismos de percepción que sean capaces de entender a las personas, y nosotros debemos darles la inteligencia a los robots para reaccionar a esta percepción, ¿no? Para ello, por ejemplo, podemos encontrar mecanismos de mejor interacción natural, o bien también podemos conseguir una mejor distribución de tareas según las capacidades de cada agente, ¿no? Y finalmente, todo esto tiene que venir bien hilado con una capacidad de inteligencia más desde el punto de vista del razonamiento, del razonamiento sobre el proceso, ¿no? Debemos pasar de preprogramar todos los pasos que un robot tiene que hacer, a poderle decir un objetivo abstracto, complejo, como por ejemplo, ensambla este motor, y que él mismo sea capaz de determinar qué proceso, qué curso de acciones debe desarrollar, qué habilidades que ha aprendido concretas de manipulación debe usar para realmente tener este acabado final, ¿no? Eso que nos permite, al final tenemos mecanismos mucho más flexibles, una producción más flexible, que ahora sabemos, ¿no?, que la producción evoluciona hacia tiradas más cortas, y entonces ahí los robots pueden ayudar. Perfecto. Hemos hablado de robótica. Paso a otra tecnología. Es curioso porque llevamos 13 minutos y la palabra inteligencia artificial todavía no ha aparecido en escena, ¿eh? Estaba por ahí, ha salido inteligencia, pero inteligencia artificial todavía no ha aparecido. Hoy está en boca de todo el mundo. No hay sesión de tecnología en la que no salga este tema. Karina, tú eres experta en este ámbito. La inteligencia artificial es la energía oscura del universo de la automatización para esa expansión acelerada en la que nos encontramos. Bueno, realmente, buenos días a todo el mundo, buenas tardes, no sé muy bien, me presento primero muy rápidamente. Yo vengo con doble sombrero aquí como decana del Colegio de Ingeniería Informática de Cataluña, por todo lo que representa la ingeniería informática, que es esta profesión tan ligada a esta transformación digital, ¿no? Y por otra parte, como directora del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es en este momento el centro de investigación más grande en inteligencia artificial que tenemos en España, y creemos que en el sur de Europa, con 70 investigadores permanentes en todas las áreas de la inteligencia artificial, más todo el bloque de juniors y formación que esto responde, ¿no? Entonces nosotros, desde hace muchos años, la inteligencia artificial se divide en unas ramas, entre las que están las de percepción, ¿no?, visión, procesamiento de la voz, después está lenguaje natural, razonamiento,
hay toda una serie de áreas, planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la robótica cognitiva, que sería la parte de la robótica que nos toca más a los de inteligencia artificial, para nosotros ha representado siempre el paradigma de inteligencia artificial más completa. Porque para tú tener un robot inteligente necesitas visión, necesitas percepción, necesitas voz, necesitas procesamiento del lenguaje, necesitas planificación, necesitas todas las componentes que hacen que el robot haga todo ese trabajo de forma adaptativa y reactiva al entorno, o proactiva, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en esta transformación de la industria 4.0, si queréis, hay un papel muy importante de la inteligencia artificial que ha podido avanzar tanto gracias a todo este otro desarrollo de otras tecnologías que nos acompañan, como los wearables, el smart sensoring, las telecomunicaciones, el 5G y el high performance computing, ¿no? Y sin todo esto acompañándonos, los procesos de inteligencia artificial eran tan costosos computacionalmente que no permitían procesos en tiempo real, ¿no? Entonces ahora sí que tenemos la madurez tecnológica para que estos razonamientos y todas estas cosas más adaptativas y más cognitivas de la IA vayan acompañando no solo la parte macro de lo que hace un robot, sino también el control, ¿eh? O sea, hay mucha inteligencia artificial en los chips y en los sensores que accionan el control mecánico de las máquinas, o sea que allí también tenemos una parte importante. Muy bien. De hecho, tengo entendido que en Europa, cuando califican los distintos programas por tecnología, antes hablaban de un programa de robótica, este programa ha quedado integrado en el de inteligencia artificial, ¿eh? Es decir, que se ve de una forma más integrada. Sí, sí, de hecho la AI Watch en 2021, me parece que es, reformula todas las ramas de la IA y la de la robótica aparece como una de las de integración. Correcto. En la zona de integración tendríamos robótica y todo lo que es coche autónomo y estas cosas. Muy bien, pues bueno, hemos empezado por tecnología, hemos empezado por robótica, cómo la inteligencia artificial está detrás o delante de todo lo que está ocurriendo en este campo de la automatización. Ahora, Luis Ignacio, nos podría seguir hablando de tecnología, pero querríamos pasar a un aspecto distinto, un aspecto colateral, pero fundamental, ¿eh? A día de hoy. Has estado muchos años como responsable de investigación y desarrollo de Telefónica, nos podías hablar de comunicación, todo lo que quisiéramos, 5G, 6G y todos los Gs que quisiéramos, pero me gustaría, como hoy consejero en IP, nos ayudaras a entender si realmente el tema de la protección de la propiedad intelectual en este campo que estamos abriendo de inteligencia artificial, de datos. Primero, ¿es posible esa protección? Y si es posible, si eso será una manera de acelerar la innovación o será un freno de innovación. Muy bien, muchas gracias, Pera, por la pregunta. También muchas gracias a Barcelona New Economy Week por la invitación. De verdad, es un placer estar en este panel. La respuesta sería sí. Yo, como comentabas, vengo de estar 30 años en la gestión de la I+D, en Telefónica, en ABB. De hecho, contribuí a la creación de la primera Comisión de Industria 4.0 en España, en AMETIC. Pero siempre he visto que, sobre todo en el sur de Europa, tenemos ese gap de utilizar la gestión de la propiedad industrial para poder gestionar los activos intangibles, por ejemplo, la inteligencia artificial que tenemos delante, ¿no? Aquí veo además un debate geoestratégico. Mientras en Europa estamos planteando si hay que proteger o no la inteligencia artificial, justo este tema, y mucho más relacionado con robótica, es el que más está creciendo el número de patentes en todo el mundo. Estamos a un ritmo de un 28% al año desde hace 10 años. El 47% de las patentes de inteligencia artificial son chinas, el 32% de Estados Unidos, y nosotros en Europa nos peleamos por ese 21%, ¿no? Entonces, la cuestión es sí, cuando una tecnología nueva aparecen estos retos y oportunidades y tenemos que aprender a gestionar la inteligencia artificial de esta propiedad industrial. Hablamos mucho de sostenibilidad, digitalización, como no, las grandes palancas de transformación y de las que se habla mucho en este evento, pero también tenemos que hablar de la gestión de la propiedad industrial, de los activos intangibles, como la tercera palanca, para que nos ayude a sacar valor de este nuevo entorno económico en el que tenemos. Y ya no solo, por terminar, no solo hablamos de patentes, también estamos hablando de cómo gestionamos el software, te lo comentaba Pilar, estamos evolucionando, también tengo el placer de ser advisor
en ABB y estamos viendo cómo la industria pasa del hardware al software y por lo tanto tenemos que hablar de simulación, de gemelos digitales y ahí también, por lo tanto, tenemos que hablar también de cosas como las licencias de software libre, que es algo que tenemos que tener en consecuencia cuando estamos desarrollando software. Y por último tendremos el debate de los datos, ¿no? O sea, los datos industriales es nuestro valor fundamental. Aquí estamos hablando de datos no personales, estos son los temas habituales cuando hablamos de privacidad con los datos personales y por lo tanto es algo que tener en cuenta. Y termino hablando, yo soy ingeniero, soy tecnólogo, no soy abogado, pero por favor la propiedad industrial es un tema también de ingenieros y de tecnólogos. Muchas gracias. Bien, cerramos la primera ronda contigo, Miquel. Vosotros en Agity sois integradores de todas esas tecnologías. Al fin y al cabo sois los que al final le dais la llave al cliente, de esto ya funciona y entráis en fase de explotación. Pero bueno, introducir tecnologías conlleva dificultades. Me gustaría que resaltaras cuáles son las principales dificultades como integradores, como ingeniería, encontráis cuando hacéis la implantación de esas tecnologías, los ingenieros e ingenieras de Agity. ¿Cuáles son esas barreras con las que se enfrentan? Muy bien. Bueno, soy Miquel Melero, responsable de soluciones de industria dentro de Agity. Nosotros nos salimos un poco de lo que es la parte más de robótica, ¿no? Implantamos soluciones de planificación de la producción, de ejecución de la producción, que es al final lo que los operarios utilizan realmente en su día a día. Y luego también toda la parte analítica que viene derivada de esa ejecución de la producción, ¿no? A partir de ahí podemos hacer pues, predicción de la demanda, sistemas de gestión de energía, análisis de los datos productivos, ¿no? Con Golden Batch, gemelo digital. Realmente lo que nos encontramos muchas veces es de que la industria es muy conservadora y poco reacia a probar, ¿no? Y realmente si se hace algún tipo de prueba de piloto o prueba de concepto, lo que busca luego siempre es escalabilidad, ¿no? Realmente, a no ser que sea una empresa muy grande que tenga presupuesto suficiente como para ir probando cosas, ¿no? Pero realmente la industria cuando se casa con una solución, un producto, pues se casa para 8 años o 10 años realmente, ¿no? Y eso realmente es una situación que nos encontramos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es el tema de los datos, ¿no? Para todo esto que estamos comentando es básico tener datos historizados, datos registrados, ¿no? Todavía hay mucha industria que no registra, no historiza todo lo que ocurre en su planta y un primer paso siempre es empieza a registrar y empieza a historizar, ¿no? Luego también hay que hacer muchísima pedagogía, ¿no? Hay que evangelizar muchísimo a la empresa porque sí que ha escuchado cosas de inteligencia artificial, ¿no? De analítica avanzada de datos, pero bueno, realmente lo ven un poco como lejano, ¿no? Y hay que picar mucha piedra para llegar a vender y luego sobre todo muchas veces lo que se busca, y más en el entorno en el que nos encontramos, es el retorno a la inversión, ¿no? Cada vez nos encontramos más proyectos en los cuales un proyecto con un retorno a inversión superior a 1 año y medio ya no se acepta, ¿no? Entonces, fíjate cómo entramos ahí con nuevas tecnologías y ese business case que tienes que poder demostrar para ese retorno de la inversión, ¿no? Es un poco complejo el meter nueva tecnología, pero sí que hay empresas que apuestan y hay proyectos que son ganadores, vamos. De hecho, a los ingenieros, a los tecnólogos nos gusta hablar de las fronteras de la tecnología, ¿no? Ahí estamos hablando del 4.0, hay quien ya habla del 5 o del 6, pero tenemos mucha industria todavía en 3.0, en 2.0 y en muchos casos pues competitivas. Sí. Ahí convive todo, ¿no? Sí, al final es como diferentes niveles de madurez que las empresas tienen que ir pasando por ellos, ¿no? Yo me encuentro muchas veces, ¿no? De que realmente vamos a hacer un workshop sobre temas de analítica de datos y son empresas que están todavía a un nivel de madurez que están en nivel 2, o sea, si están mirando al nivel 5, ¿no? Primero ves paso a paso, ¿no? Partido a partido, como decía el Cholo, ¿no? Y te queda mucho por recorrer hasta que empieces a implantar inteligencia artificial, ¿no? Realmente. Perfecto. Volvamos a la robótica, Colin. ¿Te atreves a ponerle adjetivo a la próxima robótica? De robótica colaborativa, como decíamos, móvil, etcétera. ¿Cuál será el próximo adjetivo? ¿Qué oiremos en breve que estará en debates como este que hoy no está? ¿Qué nos depara la innovación en el campo de la robótica? Bueno, si observamos la evolución de la robótica en los últimos años y en el presente, podemos ver que hemos pasado de una robótica industrial muy compleja, muy pesada, muy cara, poca flexible,
a una nueva robótica que es como más accesible, más fácil, con un retorno en la inversión de un año más o menos, es decir, más accesible. Pero bueno, como decíamos antes, seguimos con esta barrera tecnológica porque, como lo decía Karina, tampoco hemos llegado a una robótica cognitiva. El término de robótica cognitiva a mí me asusta bastante, entonces yo prefiero llamarla robótica intuitiva, y en ello creo que podríamos llegar a bastante corto plazo. Es decir, que yo a menudo hago el paralelo entre la robótica y la informática. A principio de la informática nadie tenía ordenador, eran reservados para grandes empresas, y ahora, bueno, todo el mundo tiene un PC, personal computer, un ordenador propio. Creemos y estamos convencidos de que la robótica seguirá la misma evolución. Es decir, que de aquí 2 o 3 años como máximo, tener un robot en su línea de producción será algo perfectamente normal y aceptado. Pero para ello seguimos trabajando para dejarla lo más accesible al usuario final. Y esto es software. Software, Esto es software. claramente. O sea que Porque veremos... la parte de hardware ya existe, la solución ya existe. ¿Valdría hablar de robótica plug and play en pocos años Ya empezamos a hablarlo, es decir, realmente quiero enfocar en ello, es que no hablamos de ciencia ficción ni del futuro, estamos ya casi llegando a una robótica plug and play. Pero claro, se tiene que pulir y más que nada se tiene que comunicar, porque no solo basta que una solución exista en el mercado, pero bueno, el usuario tiene que saber que existe. Y en ello nosotros expertos, que seamos fabricantes, asesores, integradores, tenemos que comunicar y comunicar y comunicar más en el mercado para difundir un poco esta idea. Luis Ignacio, ahora sí, vamos a la tecnología, que de eso tú también sabes y sabes mucho. Las tecnologías de la industria 4.0 ya creo que todos las tenemos ya muy interiorizadas. La robótica la primera, porque además la vemos, pero tenemos el IoT, la nube, en fin. Las que no conocemos todavía, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas tecnologías que solo los expertos, muy expertos, conocéis y sabéis de ellas y que en poco tiempo estarán ahí y deberíamos ya empezar a entenderlas? Muchas gracias por la pregunta. Mira, distinguiría un horizonte a medio plazo y a lo mejor a largo plazo. Sabéis que medio plazo son 2 años como mucho y podemos estar en 4 years from now, 4 años cuando hablamos ya de largo plazo. Mira, en corto plazo yo destacaría en robótica, ya que lo estás comentando a Colin, el robot in a box. O sea, al final tenemos que tener ya los robots conectados para poder venderlos como servicio. En temas de comunicaciones, hablamos mucho de 5G, Nuevo Algo Congress muy cerca de aquí, llevamos hablando 10 años, pero todavía no está en la industria, porque, como comentaba, la tecnología tiene que aportar un valor y retorno, pero ahí estamos hablando ya de 5.5, de 6, para dentro de 10 años. Pero me centraría más en ese a largo plazo. Justo en Harvard, en julio pasado, se presentó un concepto que me parece muy interesante, que es WAIQ, que es Web3, de la evolución asociada incluso a blockchain, de hacia dónde vamos a poder tokenizar los activos relacionados con robótica, la evolución de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial tiene 67 años, o sea, tendría que estar jubilada, pero ahora mismo es cuando estamos viendo esa democratización, ¿no? Por lo tanto, también dentro de los próximos años va a seguir siendo una tecnología relevante, y la última sería los algoritmos cuánticos, ¿no? O sea, al final, muchos temas que todavía no podemos computar en la industria actual, vamos a editar los algoritmos cuánticos, y hay buenos ejemplos, muchas de empresas en Cataluña que están ahí haciéndolo bien, y entonces esos 3 conceptos pues los agruparía este concepto de WAIQ, ¿no? O sea, yo creo que son tecnologías, como se espera, que todavía no estamos escuchando, pero vamos a escuchar. Cuando dices largo plazo, ¿hablabas de qué? ¿De cuántos años? Sí, por ejemplo, algoritmos cuánticos, o sea, yo, después de 32 años liderando la I+D de Telefónica, no sé predecir más allá de 4 o 5 años. Obviamente estaría hablando ahí a 5 años. ¿Sí? Ya podemos tener Web3, Artificial Intelligence y algoritmos cuánticos de precisión. Tenemos que empezar pues a dedicar tiempo a entender lo que son esas tecnologías, porque dan un punto de complejidad seguro que al principio nos resultará un challenge. Karina, inteligencia artificial, no te dejaremos hablar, no te dejaremos ir sin hablar de la inteligencia artificial que no está en la fábrica, porque inteligencia artificial la tenemos por todas partes. Entonces, es verdad
que está cada vez más relacionada con lo que es fábrica y mundo procesos, etcétera, pero también fuera de la fábrica, ¿no? ¿Qué pasa fuera de la fábrica en el entorno empresarial, industrial? Bueno, de hecho, mira, te agradezco la pregunta porque incluso en el ámbito de la robótica, la inteligencia artificial también está haciendo un papel importante en exoesqueletos, ¿vale? Y en robótica asistencial, que no es industrial, pero también son robots que son están teniendo ahora un recorrido muy importante porque cubren necesidades de las personas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de envejecimiento en una pirámide de edad que está completamente invertida, estos asistentes domésticos inteligentes, robotizados, ya son un objetivo que estamos teniendo en el sector y que se van desarrollando. Y yo me acuerdo hace 20 años que el gran problema era que un dedo pudiera rascarle la nariz a un enfermo que está sin romperle nada y encontrando la tensión aquella justa que te quita el picor y no te hace daño, ¿no? Y el otro gran problema que ahora ya tenemos resuelto es cómo se coge un vaso de agua de cristal, ¿no? Sin que te patine y no se rompa. O sea que sí que hemos resuelto toda una serie de temas y el concepto incluso de robótica también sale de la industria para ir esa robótica colaborativa, y ahí es donde creo que hay el gran reto en el ámbito mecánico, ¿no? O sea, cómo haces que estos engranajes mecánicos sean realmente tan precisos que puedan estar cuerpo a cuerpo con una persona con la seguridad que necesitas, porque todavía ahora, ¿no? Todavía necesitas una mínima distancia de seguridad, que ya es mucho menor de la que era hace poco, pero para llegar a estos puntos que estamos hablando necesitas una precisión total. Y seguramente la IA de la lógica difusa que está controlando, haciendo los controladores físicos de los engranajes, jugará un papel importante también. Pero aparte de todo esto, la inteligencia artificial no solamente está en el proceso industrial, la inteligencia artificial, incluso dentro del ámbito del negocio, puede aportar otro tipo de valor añadido, que es cuando tú la utilizas, bueno, para aprender de todos estos datos que vienen de las máquinas y puedes hacer estos mantenimientos predictivos y todas estas cosas que van muy bien para toda la parte más de producción, como si dijéramos, ¿no? Pero también cuando estás buscando tus nichos de mercado, ¿no? Y estás intentando desarrollar un producto nuevo y posicionar tu marca. También cuando estás en todo el ámbito del marketing digital, la inteligencia artificial ahora está jugando un papel fundamental, ¿no? Y entonces hay una cosa que a lo mejor no es tan conocida y que a mí me gusta mucho siempre poner sobre la mesa. La IA más antigua, la de hace 60 años, que era más cognitiva y era más de razonamiento automático y era más de sistema experto, que tocó fondo porque no podía con el conocimiento implícito de los expertos y todas estas cosas. Ahora estamos en un punto de madurez que se puede combinar lo que no te sabe decir un experto con lo que sí que te dicen los datos, ¿no? Y entonces ahí hay una ventana de oportunidad que yo creo que es muy interesante para las pymes, porque las pymes no tienen Big Data y a lo mejor tampoco tienen los recursos para armar allí una inteligencia artificial muy grande, pero hay técnicas de representación del conocimiento que sí que con ingeniería del conocimiento puedes acompañar a una pyme a dibujar su hoja de ruta bien, ¿no? A entender lo que tiene y a poder hacer todo este plan de desarrollo para hacer la transformación digital como Dios manda y entrar en el mundo del Big Data y de todas estas cosas de forma segura, etcétera, etcétera. Entonces, sí que tenemos toda esta IA más escandalosa del Big Data, del no sé qué, la más famosa, y la de los recommenders del Netflix, si queréis, ¿no? Pero que estas mismas tecnologías, desde otra perspectiva, cubren una función que acompaña todo el proceso de la empresa y de la industria y que va mucho más allá de lo que sería el proceso productivo en sí. No, iba a decir, me temo, quizá no sea la palabra adecuada entre tecnólogos, pero que de inteligencia artificial hablaremos y veremos lo que no, ahora mismo no somos ni capaces de imaginar, ¿no? Hay solamente un reto que es fundamental, dos diría yo, que son fundamentales y que tenemos que tener sobre la mesa, que es la parte de ciberseguridad. Esta es una base fundamental para que podamos descansar realmente sobre la inteligencia artificial y todo el marco ético que acompaña o que debe de acompañar al uso de estos datos, porque tú decías, en industria no hay dato personal, pero son muy sensibles. Claro, claro. O sea, yo he estado en proyectos de economía circular, donde una fábrica de cerámicas que
tira residuo y tú le dices, bueno, montamos aquí una inteligencia que hace el match y vemos tu residuo donde lo podemos recircular, ¿no? Y te dice, por aquí te voy a contar yo la composición química de mi residuo, que eso da información sobre mi ventaja competitiva, o sea, que con esto no cuentes, ¿no? Entonces, estamos hablando de un dato que no es personal, pero que también necesita mucha protección y va a ser una protección distinta a la de los datos de salud, por ejemplo. Está claro. Magí, nuevas tecnologías. Si fueran viejas, esta pregunta no tendría sentido, pero nuevas tecnologías, como estamos hoy compartiendo, conllevan riesgo. Conllevan riesgo para la empresa. Es decir, implantar nuevas tecnologías no está garantizado el retorno, por lo menos en el primero de los intentos, el segundo y el tercero. Quizá vosotros estáis en un centro tecnológico, venís a cubrir ese gap entre lo que es maduro y lo que debemos estar ya experimentando. En ese sentido, basado en vuestra experiencia como Eurecat, ¿qué debería hacer hoy la empresa para minimizar esos riesgos? Claro. Efectivamente, ¿no? Todas las tecnologías requieren riesgos, pero a la vez son ineludibles, ¿no? Hay que tomar estos riesgos. Entonces, efectivamente, las tecnologías no se están generando de una forma fácil, se están generando en centros de investigación, se están generando en universidades, donde hay mucha prueba de error, hay mucha investigación básica que primero no se ve dónde va a acabar, pero que al final toda compuesta ayuda a generar tecnologías de valor para las empresas, ¿no? Entonces, un poco el papel de un agente como nosotros es este, ¿no? Es entender los conceptos nuevos que están desarrollando estas investigaciones más básicas y darles un empujón, ¿no? Para llegar a algo que pueda llegarse a probar en empresas y que luego agentes como Agility puedan integrar o puedan acabar de perfeccionar para los procesos productivos, ¿no? Y entonces, es un rol muy importante, es un rol que no hacemos solos, es un rol que hacemos acompañados de empresas, acompañados también de, por qué no decirlo, de financiación pública que es necesaria para seguir adelante con la investigación en el país. Pero es que además es un rol necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, para poner algo que está muy sobre la mesa estos días, ¿no? Yo creo que incluso en las comidas familiares, y seguro que en estas Navidades lo vamos a ver, ya hablo de Navidad justo al salir del verano, habrá conversaciones sobre ChatGPT, sobre toda la inteligencia artificial, ¿no? Cómo una empresa con todo este mar, con esta vorágine de nuevas tecnologías que salen cada día, puede navegar, ¿no? Entonces, aquí los centros tecnológicos y también universidades, pues podemos cogerlo, podemos acotarlo, podemos decir, muy bien, esto es bueno y está saliendo en todas partes, pero ¿cómo vamos a aplicarlo en vuestra empresa, ¿no? ¿Cómo podemos controlar, cómo podemos darle una seguridad y cómo podemos adaptarlo a las necesidades de una empresa, ¿no? Por ejemplo, estos grandes modelos de lenguaje ahora mismo sirven para cualquier cosa, ¿no? Pero podríamos adaptarlo a los datos concretos de una empresa sin filtrar los datos a un cloud de una empresa fuera de Europa seguramente que no sabemos dónde va, y podemos coger estos datos y realmente mejorar los procesos productivos, ya sea con una I más genérica, pero en concreto en robótica también, porque podemos darle estas tecnologías tan poderosas, acotadas a una capacidad de relacionamiento del robot, que luego nos va a solucionar los problemas concretos de esta empresa y con un control también, aprovechando tecnologías más antiguas, como decía Karina, ¿no? Estas metodologías más antiguas, o por decirle de alguna manera, pero que están muy probadas y que nos pueden garantizar el control de tecnologías más modernas, esta combinación es muy importante para luego asegurar que los productos que luego se despliegan en las empresas están libres o con un cierto menor riesgo, ¿no? Bueno, pues ya está, lo tenemos todo. Tenemos todas las tecnologías, las que tenemos hoy, las que tendremos mañana, las patentaremos para que nos den el rendimiento, pero a mí me da que falta algo en esta ecuación. Yo creo que nos falta un elemento fundamental, que es el talento. Las personas. Que son las personas. Es decir, porque si cogemos todo lo que hemos dicho hasta ahora y lo ponemos en un matraz, de ahí no saldrán las soluciones. Las personas. Miquel, yo quería cerrar esta sesión hablando de personas y si tenemos tiempo igual os pido también vuestra visión en ese sentido, ¿no? ¿Cómo vamos de talento en este país?
¿Cómo vamos de talento? De talento bien, pero escaso. Yo creo que eso nos pasa tanto en las integradoras, en la mayoría de empresas que son de servicios, digamos, y luego también en el cliente final también, ¿no? Nosotros en Barcelona, pues es bueno que sea una capital europea en cuanto a conocimiento y atracción de talento, pero eso hace que haya un robo continuo y un mercadeo continuo de personas, ¿no? Aunque exista el tema del teletrabajo, pero realmente la presencialidad pues también se aporta mucho en ese sentido, ¿no? Nosotros en ese sentido, la parte más, las empresas tecnológicas de servicios, podemos hacer teletrabajo contratar a gente pues, de España, de Sudamérica, donde sea, y esa parte la tenemos más fácil en ese sentido. Pero claro, la empresa industrial necesita presencialidad, necesita cercanía, ¿no? Realmente. Y me encuentro con muchos clientes de que realmente tienen mucha rotación. Lo que hacen entonces es primar mucho a los seniors realmente, ¿no? Y realmente tiene mucha gente senior que a lo mejor pues la rotarían o la cambiarían, pero realmente no pueden porque no tienen esa gente joven que viva cerca de esas fábricas y que realmente quiere hacer ese trabajo, ¿no? Y eso sería un poco, realmente la gente senior también, ¿qué ocurre? Que realmente está quizá a veces menos abierta a esa implantación de nuevas tecnologías, ¿no? Es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? También. Si te entiendo bien, estás rompiendo la relación talento-joven, ¿no? El talento puede estar en el joven, pero puede estar en el senior. Sí, correcto. Lo que pasa es que hoy en día la gente joven muchas veces no se quiere dedicar a carreras técnicas, ¿no? Entonces eso hace que haya muy poco mercado, digamos, ¿no? O el poco mercado que hay realmente está muy disputado, ¿no? En ese sentido. Y eso hace pues, que con el tema de empresas de servicios podemos teletrabajar, puede ser mucho más flexible en ese sentido, ¿no? Con los horarios, con muchas cosas. Con las fábricas es mucho más complicado eso. Necesitas presencialidad y cercanía también. Aquí, si queréis intervenir en esos aportar, 3 minutos que nos quedan. Puedo aportar algún dato en relación a esto, porque este es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente. De hecho, en mi grupo fuimos impulsores de la creación de este grado de inteligencia artificial especializado que tiene la Politécnica, precisamente porque hay una falta de talento en el sector TIC en general muy importante. De hecho, los datos que yo tengo son que en 2022, a diciembre de 2022, el shortage profesional en TIC en Cataluña era de 14.500 posiciones y Cataluña en este momento, si hablamos de ingeniería informática, creo que está generando 3.000 al año. ¿Vale? Bueno, podemos sumar los telecos, pero vamos, que estamos lejos, ¿eh? Estamos lejos del target. Pero es que el shortage profesional en TIC europeo es de 600.000 profesionales que faltarán anualmente en los próximos años con una tendencia que se prolongará varios años. O sea que realmente sí que tenemos un problema aquí importante que no debemos desmerecer porque el mundo se transforma en digital, fábricas y no fábricas, y los profesionales que tienen que gestionar esta transformación están muy por debajo de los que se van a necesitar. Y si me permites, reivindicaría 2 nichos. Uno que no es nicho como tal porque es más grande que el resto, que sería el talento femenino. O sea, no puede ser que hoy haya en las escuelas de ingeniería industrial menos porcentaje de mujeres de las que había cuando yo estudiaba hace 30 años. Y segundo sería el de ingenieros de patentes, que obviamente nos faltan y es algo que necesitamos para movilizar este país. En España las mujeres estamos muy organizadas para trabajar para revertir este. De hecho, yo personalmente he fundado varios grupos de mujeres y el trabajo que estamos haciendo en Cataluña ha hecho, por ejemplo, que este año en Ingeniería Informática de la FIP hemos matriculado un 22% de mujeres de forma absolutamente extraordinaria. Hace 5 años teníamos un 5%, ¿vale? Y este 5 era muy escandaloso porque Caminos tenía un 13%. ¿No? O sea que sí que aquí hay un tema que también es... Déjame corregirte, Karina. No solo las mujeres estáis organizadas para corregir ese tema. Los hombres también estamos organizados. Gracias. Y tenemos un montón, y de hecho lo hacemos conjuntamente. No sé si queréis añadir alguna cuestión más con relación Solo a este tema. añadir la dimensión de que es verdad que hay quizás falta de talento, o sea, falta de recursos, ¿no? Humanos en todo este proceso, pero también es importante trabajar todos juntos y empezar a colaborar más entre todas las instituciones de diversas formas, tanto a nivel aquí en Barcelona y en Cataluña, como también a nivel europeo. Esta
intercambio de conocimiento y de talento y intercambio de personas entre toda la Unión Europea creo que es muy importante para realmente coger el conocimiento que en cada zona se produce. Perfecto. Bueno, yo no sé si estáis al corriente de lo que es CIDAI, que es el Centro de Inteligencia, de Innovación en Inteligencia Artificial, que forma parte de una estrategia del Pero Gobierno. esto necesitaría de otra sesión. No. Quiero decir que Cataluña tiene instrumentos donde están ya en lobby todas las organizaciones y hay estrategias de IA, pero también hay de blockchain y también hay de otras cosas. Entonces yo creo que aquí, como Cataluña, podemos sacar pecho porque lo estamos haciendo bastante bien. Hablando de talento, hablando de tecnología, de ingeniería, de mujeres, me viene a la mente una entrevista, un artículo aparecido esta semana en La Vanguardia de nuestra presidenta, primera presidenta del Colegio de Ingenieros Industriales en 160 años, María Salamero, que nos decía que la ingeniería es motor de progreso. Muchas gracias por hacer que ese motor gire todos los días y confío en que el tema pues, haya aportado claridad a ese presente y a ese futuro de la automatización. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestras aportaciones, por lo que hemos aprendido, reflexionado a raíz de varias cuestiones, ¿no? Como la robótica, como la inteligencia artificial, con esas asignaturas pendientes todavía que han quedado y que iremos abordando a lo largo de otras sesiones, ¿no? Como la ciberseguridad, la ética. También se ha hablado pues, del talento y del intercambio de conocimiento. Ahora, como conclusión, esa parte ya más final de la sesión. Por nuestra parte, agradecerles que nos hayan acompañado, los que han venido aquí al D-Factory y también los que nos siguen a través del streaming y decirles que mañana les esperamos a partir de las 10 de la mañana porque en este plató dedicado a la industria digital seguiremos hablando de toda una serie de contenidos que tienen que ver con ello. Y agradecer también pues, a quien hace posible que estemos nosotros hoy aquí, a nuestros patrocinadores y colaboradores, al Ayuntamiento de Barcelona, a MB, a la Diputació, a la Generalitat y también la colaboración de BBVA, Ibercaja y Port de Barcelona. Gracias y nos vemos mañana. Aquí estem. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones.
Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.